Buenas noches y bienvenidos a nuestro repaso semanal, un análisis rápido pero completo de las noticias que marcaron la agenda informativa. Esto es En 7 días. Abrimos página nacional, tensión en el gobierno de coalición por la ley del solo sí es sí. El Partido Socialista y sus socios de Unidas Podemos siguen en guerra por la modificación de esta norma. Pedro Sánchez, por su parte, asegura que el Ejecutivo no peligra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este viernes que la coalición con Unidas Podemos corra peligro por las desavenencias en la reforma de la ley del solo sí es sí. Y ha asegurado que tiene confianza en todos sus ministros. Todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza. Desde luego también la ministra de Igualdad. Sobre la ruptura o no ruptura, ya le digo que no. Sánchez, en todo caso, ha defendido acometer la reforma necesaria para corregir los efectos indeseados de la ley. Y sobre el asunto de la ley del sí es sí, creo que lo más importante es no olvidar a las víctimas. Nadie deseó esta situación, estos efectos indeseados de esta importante ley. Y creo que estamos en un debate en el que, tenemos que preservar un avance muy importante que ha sido demandado por los movimientos feministas a lo largo de estos últimos años, que es la cuestión del consentimiento, y tenemos que revisar aquella cuestión técnica que nos permita resolver lo que ha creado la alarma social, y es la rebaja de penas. Todo en un Consejo Europeo en el que Sánchez ha pedido coordinación entre los aliados ante la petición de Ucrania de cazas de combate. El presidente ha querido dar un mensaje de tranquilidad asegurando que el gobierno de coalición no está en riesgo, pero las tensiones derivadas de la modificación de la ley son evidentes. La ministra y secretaria de Organización de Unidas Podemos, Yone Belarra, ha arremetido contra los socialistas diciendo que se han levantado de la mesa de negociación. La ministra Nadia Calviño ha respondido. Yo creo que ha quedado perfectamente claro que ha sido el Partido Socialista quien se ha levantado de la mesa de negociación, presentando esa proposición de ley de manera unilateral. Nosotras lo que le pedimos es que vuelvan a la mesa de negociación. Les tendemos la mano para construir un acuerdo que respete el consentimiento, que mantenga el corazón de la ley, pero al mismo tiempo responda, digamos, a los objetivos políticos que tiene el Partido Socialista de reforma de la ley solo sí es sí. Yo creo que ese acuerdo es posible, así lo piensa también la ministra de Igualdad, y les tendemos la mano, como decía, para que vuelvan a la mesa de negociación. Cuando hay que defender los avances feministas, pues hay una fuerza política que lo hace con más contundencia y otra que lo hace con menos contundencia. Por tanto, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando el acuerdo y, como decía, yo emplazo al Partido Socialista a que vuelva a la mesa de negociación. Lo más importante, yo creo, es no centrarnos en posibles discrepancias que pasarán, sino centrarnos en lo importante, en las cosas de comer, en un gobierno que ha desarrollado, creo, en estos 4 años y medio, y de aquí a final de año seguiremos desarrollando un programa tremendamente positivo para España. Belarra no es la única que se ha pronunciado sobre la modificación de la ley del solo sí es sí. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha dicho que el objetivo de los morados es preservar el polémico concepto del consentimiento. El uso de abuso de superioridad de una figura, por ejemplo, de un profesor en el ámbito educativo, de un monitor en el ámbito deportivo, que no necesita de la violencia porque probablemente la víctima se quede paralizada por el terror que esto supone, y así lo señalan los expertos científicos, que las agresiones sexuales producen paralización de las víctimas por el miedo intenso. Evidentemente, si hay paralización, no hay herida ninguna, pero sí hay gravedad en esa agresión sexual. Por tanto, las propuestas que vamos a hacer tienen que ser propuestas que preserven el modelo del consentimiento y que ayuden a que esta reforma del Código Penal sea útil para proteger a las mujeres. Mientras los socios del gobierno se tiran los trastos a la cabeza, cada día nuevos agresores sexuales se aprovechan de la ley del solo sí es sí. Ya son más de 500 los beneficiados. Como consecuencia, la guerra política se intensifica. No solo están implicados los miembros del Consejo de Ministros, también otras voces de la izquierda, como Pablo Iglesias. El exvicepresidente segundo y actual ministro de Propaganda de Podemos, Pablo Iglesias, ha dedicado su programa en el Diario Público a atizar a la órbita socialista. En su objetivo estaban la ministra Llop
y Francisco Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal, asesor de Job y exasesor del propio Pablo Iglesias. ¿Y si estamos con la pareja que está dormida? Primero la tenemos que despertar. ¿Y si queremos dar un beso en los morros a la pareja de sorpresa? Primero se lo tenemos que preguntar. Habráse visto, despertar a la parienta antes de tener sexo. ¿Dónde vamos a ir a parar? Y para colmo la velarra sin sostén. Ave María Purísima. Y no solo eso, la base giró alrededor de las declaraciones de Pilar Llop en la cadena SER. Y eso sí que era un calvario probatorio para la víctima, porque todo recaía sobre ella. Pero ahora no, ahora si se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia. Eso ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento. La ministra se cubrió de gloria en la SER con aquello de que una herida basta para demostrar la violencia en una agresión sexual, reconociendo así que su propuesta es básicamente volver al modelo penal de la manada, donde lo principal no es el consentimiento, sino que las mujeres violadas demuestren con heridas que han sido objeto de violencia e intimidación. Una sentencia, la de la manada, de la cual Podemos siempre ha estado en contra, a pesar de haber condenado a 15 años de prisión a los violadores de Sanfermines. Que fue precisamente esta sentencia y el voto particular lo que razonaron una parte de los jueces y lo que razonó el otro, lo que motivó que en España cientos de miles de mujeres salieran a la calle a decir no es abuso, es violación. Pablo Iglesias, una lucha desesperada por salvar a Irene Montero. La ley de bienestar animal sigue dando de qué hablar. Se ha convertido en un dolor de cabeza para Pedro Sánchez. Aunque ya ha sido aprobada, no convence a nadie, ni al sector del campo ni a los animalistas. Estos últimos se han manifestado en Madrid frente al Congreso de los Diputados. Protestan por la exclusión de los perros de caza de la norma, algo que ha exigido el Partido Socialista a Unidos Podemos para dar el visto bueno a esta ley. Tras una mañana de incertidumbre hasta el final, así ha salido adelante la Ley de Bienestar Animal. Votos emitidos 348, sí 174, no 167, abstenciones 7. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Eso sí, no como a Unidas Podemos le gustaría. Los morados han tenido que ceder ante Sánchez y excluir finalmente a los perros de caza de la norma. Dejar fuera de esta ley a los perros de caza es dejar en la impunidad a los maltratadores de perros de caza, señorías. Una ley que ha supuesto un escollo más en el seno del Ejecutivo y que hoy ha acabado en acuerdo tras la reconciliación en esta materia de los socios de gobierno. Pero en la calle, para los trabajadores del sector, supone un duro golpe. Esta ley nos afecta directamente con el cierre del comercio porque se hace inviable llevarlo a cabo. Es una ley que nos deja sin futuro ninguno y no ha habido ninguna consentimiento o participación de las partes implicadas para la decisión de esta ley. La norma está a solo un paso de que se apruebe definitivamente en el Senado y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, impulsora principal de la ley, se ha congratulado del resultado, aunque ha puesto de manifiesto una ruptura del consenso con el PSOE. Lamento profundamente que se haya roto en el Parlamento el consenso que construimos en el Gobierno para proteger los derechos de todos los animales. Han sido Esquerra y EH Bildu los encargados de salvar la norma, pese a que días anteriores aseguraban tajantemente que no aceptarían el texto. Los socialistas no han dado un paso atrás y los morados no han dejado caer la ley abanderada por el Ministerio de Belarra. Otras de las leyes que han dividido al Gobierno es la ley trans. Esta norma no ha generado consenso ni siquiera entre las propias feministas. Aún así, la ministra de Igualdad, Irene Montero, la considera una de sus medidas estrella. En Suecia ya han dado marcha atrás a una ley similar por los efectos no deseados que están teniendo los tratamientos de cambio de sexo en menores. Voces del colectivo feminista aseguran que la ministra de Igualdad les ha dado la espalda. La presidenta del partido feminista, Lidia Falcón, se ha mostrado en contra de la ley trans. Lo que están haciendo es absolutamente insoportable. Yo creí, aquí confieso mi ingenuidad, que al final no se aprobaría, por lo menos redactada tal como está. Pero está visto que el Partido Socialista quiere permanecer en el gobierno a costa de lo que sea. Estamos vendidas, estamos inermes ante la fuerza que parece que tiene el lobby trans y que forma y que dispone y que influye en todos los aspectos de la vida de las mujeres y del feminismo.
Entonces las consecuencias, bueno, serán terribles, y cuando la sociedad española se despierte, pues ya habrá habido un montón de casos de personas mutiladas, castradas, que arrastrarán secuelas físicas para toda su vida, convierten en inválidas a personas completamente sanas, en pleno desarrollo de su cuerpo y de su personalidad. Y además no sabremos qué enfermedades mentales provocará. El Tribunal Constitucional avala la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. Los magistrados progresistas han tumbado la sentencia propuesta por el conservador Enrique Arnaldo. El recurso sobre esta ley lo presentaron desde el Partido Popular hace casi 13 años. El Constitucional ha avalado este jueves la ley del aborto vigente desde 2010, al rechazar el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado del sector conservador Enrique Arnaldo. Al quedar rechazado, el tribunal tendrá que redactar una nueva ponencia que recoja el sentir mayoritario del Constitucional. Arnaldo ha renunciado a elaborar la ponencia y la tarea será asumida por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, según fuentes del órgano de garantías. Una vez elaborada, tendrá que debatirse de nuevo en pleno, por lo que este cambio de ponente supone postergar el fallo. En este nuevo proyecto de sentencia se dará un completo respaldo a la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo y, por tanto, se rechazará íntegramente el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó hace 12 años contra el sistema de plazos. El Partido Popular se pone del lado de los socialistas. Críticas a Alberto Núñez Feijóo por respaldar la decisión de los magistrados progresistas del Constitucional que han avalado la ley del aborto de Zapatero. Feijóo ha hablado positivamente de esta norma y Vox ha sido el único partido duro con ella. Que no sea inconstitucional no quiere decir que no se pueda cambiar. Esto es derecho positivo y, por tanto, nosotros seguimos aspirando a que las mujeres tengan más opciones, a que a las mujeres se les ofrezca alternativas, que no se les conduzca siempre por el lado del aborto, sino que aquellas mujeres que estando embarazadas se encuentren con dificultades para seguir adelante con su embarazo, pues tengan en la administración pública pues una fuente de alternativas, como digo, de apoyo, sea apoyo económico, sea apoyo emocional, sea apoyo material, para que puedan decidir y no decidir siempre por el camino del aborto, que para nosotros, como saben, pues no es un derecho sino un fracaso. Así presentaba el recurso contra el aborto el Partido Popular. El Partido Popular acaba de presentar ante el Tribunal Constitucional recurso contra la ley del aborto socialista. Un recurso que 12 años después ya tiene veredicto. Pero ¿cómo ha variado el discurso del PP en estos años? El entonces líder de la oposición era claro. Es inaceptable que una niña de 16 años pueda, sin el conocimiento de sus padres, tomar una decisión de estas características. Creo que España necesita, entre otras cosas, valores, principios y defensa de los derechos individuales de las personas y, por tanto, el Partido Popular estará ahí, en esa posición, siempre. Incluso altos cargos del PP de 2023 acusaron a Zapatero de utilizar a las mujeres con esta ley. El inmenso dolor de las mujeres como medida propagandística. Nosotros no somos partidarios de ampliar la ley del aborto. Año y medio después, Rajoy llega a la Moncloa. Con él, Alberto Ruiz Gallardón, que pasa de ser alcalde de Madrid a ministro de Justicia. Por lo tanto, a reformar la ley orgánica de 3 de marzo del año 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Miles de manifestantes salen a las calles hasta que el PP cede y acepta la ley que había recurrido ante el Tribunal Constitucional. Pero en este momento yo, como presidente del Gobierno, creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno pues la cambia en medio minuto. De esta introducción, pues yo creo que deducirán ustedes que lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Desde entonces, el Partido Popular intentó obviar este asunto, hasta hace apenas un mes, cuando Vox, recuperando las batallas cedidas por el Partido Popular, puso sobre la mesa alternativas a acabar con la vida de un bebé en Castilla y León. Todos los partidos políticos tienen la vista puesta en las elecciones de mayo. Las formaciones han iniciado ya la precampaña, pero algunas, como el Partido Socialista, lo han hecho con mal pie. Vean. Quedan 3 meses y medio para el superdomingo electoral. El próximo 28 de mayo, varias comunidades autónomas y miles de municipios decidirán su futuro en las urnas. Entre ellos, claro, Madrid, que puede cambiar de alcalde y de presidenta.
Sin embargo, no es lo que indican las encuestas. Almeida y Ayuso lideran los sondeos, pero en el PSOE quieren dar la sorpresa. No parece fácil que lo consigan con titulares como este. Cuando sea alcaldesa voy a hacer gratuito el bonobús para los menores de 30 años. Efectivamente, bonobús, un ticket de viaje que lleva retirado del mercado varias décadas. Según El Español, Reyes Maroto, candidata a alcaldesa socialista, se refirió así por error a la tarjeta de transporte público, lo que demostraría lo alejada que está de la calle. Aún así, repasando la entrevista en vídeo, no hemos escuchado que diga textualmente esa palabra. Si se equivocó al decir esto. Me gustaría felicitar de forma especial, y están todos aquí, a los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista, a los vocales vecinos de los 25 distritos de esta ciudad. Enhorabuena. Y es que la capital tiene 21 y no 25 distritos, error poco comprensible para quien aspira a regirlos. Pero no es la única con lapsus inexplicables. Atentos al patinazo de Juan Lobato este fin de semana. Varios de los comerciantes, después de darnos alguna caña y de pedirnos algunas cosas, nos acabaron diciendo: menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado tranquilidad, seguridad, no como en 2008. Y es que pese a que el candidato a presidente de la comunidad no quiera acordarse, en 2008 gobernaba Zapatero y no Rajoy, quien no llegó a la Moncloa hasta 3 años más tarde. El Partido Popular ha dado una imagen de fuerza y unidad este fin de semana en Valencia. Ha sido durante la intermunicipal de la formación, a la que han acudido, además de Alberto Núñez Feijóo, los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar. El pasado y el futuro del Partido Popular se ha reunido este fin de semana en la Intermunicipal Popular en Valencia, donde también han participado varones territoriales y miembros de la cúpula del partido. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Partido Popular es el que siempre está en los momentos de dificultad. Y son también un ejemplo de que España puede contar siempre y más en los momentos de dificultad con este instrumento político, este instrumento de la democracia española, que es el Partido Popular. A su vez, no han faltado las críticas al actual gobierno socialista. El expresidente Aznar afirma que el Partido Socialista no se presenta en estas elecciones. Lo que se presenta en las elecciones bajo la apariencia del Partido Socialista es la coalición negativa de populistas de extrema izquierda, de secesionistas, de antiguos terroristas. En esa misma línea, el expresidente Rajoy continuó el discurso haciendo alusión directa al secesionismo catalán. No solo han pactado con lo mejor y más ilustre de cada casa, no solo han blanqueado a lo más oscuro y turbio de la política española, sino que además les han dado lo que han pedido. Tiene gracia que ahora empieza el juicio contra los policías que estaban manteniendo el orden y la ley, y quien ha organizado esto estén indultados. Hoy finaliza este acto que ha reunido a Aznar, Rajoy y a Feijóo, y donde los tres presidentes han mandado un mismo mensaje de unidad. Lo que se ha visto es que el Partido Popular empieza a calentar motores para llegar a la Moncloa y cambiar el rumbo de España. Ramón Tamames, el candidato de Vox a encabezar una moción de censura contra el gobierno, sigue en el centro de las críticas por parte de la izquierda. El jueves se conocía que además Alberto Núñez Feijóo le llamó para intentar persuadirlo y que no aceptara el encargo de los de Abascal. El presidente de Vox, Santiago Abascal, contactó con Alberto Núñez Feijóo hace días para avanzarle que pensaba proponer al exdirigente del Partido Comunista y catedrático Ramón Tamames como candidato a la moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez, una charla en la que el líder del PP reiteró que se trata de un disparate que solo beneficia al jefe del Ejecutivo, según han revelado fuentes de la cúpula del PP. Poco después, Tamames también conversó con Feijóo para trasladarle la propuesta que había recibido de Vox. El presidente de los populares intentó persuadir al profesor de Economía para que no aceptara la propuesta en caso de formalizarse. Alberto Núñez Feijóo y Tamames ya habían coincidido en un encuentro donde se habló de la moción de censura, aunque aún se desconocía que Vox había sondeado al ex líder del PCE. Sin embargo, el presidente del Partido Popular ya expuso su rechazo a una moción que solo ayudará a Sánchez una victoria parlamentaria.
Enorme revuelo en Ciudadanos. Begoña Villacís será la candidata de la formación al Ayuntamiento de Madrid. Esta decisión ha enfadado a parte de la militancia porque la actual vicealcaldesa no habría conseguido los avales suficientes para ello. Aún así, el órgano del partido ha decidido que sea ella quien se presente a la cita electoral. Guerra en Ciudadanos por la candidatura a la alcaldía de Madrid. Begoña Villacís, que hace escasos días zanjó los rumores sobre su posible marcha al Partido Popular. Yo me voy a presentar para liderar, como vengo diciendo durante todos estos años, el espacio de centro en Madrid. Será la candidata tras la decisión de la Dirección Nacional. Esto, pese a quedarse a 4 votos de obtener los avales necesarios para concurrir a las primarias internas. Albert Pulido, quien se presentó como la corriente liberal de Ciudadanos, ha estallado contra la dirección del partido en 7NN Noticias. Porque una candidata a la que el 86% de la militancia de Madrid no ha apoyado en estos avales, es posible que sea una candidata, de hecho, a presentarse a la alcaldía de Madrid. E incluso se ha atrevido a poner en duda la democracia interna. También en la Comunidad de Madrid, que ha sido un buen esperpento democrático lo que hemos vivido gracias a imponer avales tan altos. Y ha comparado a Villacís con el actual alcalde. La señora Villacís no tiene la legitimidad a día de hoy de, uno, convencer al madrileño de a pie de que su proyecto es mejor o diferente del Partido Popular de Almeida. Pese a que estaba programado un comunicado durante la tarde, Pulido ha decidido posponerlo, pero desde 7NN hemos contactado con él. Y todo apunta a que sus posturas y las de Villacís acabarán acercándose por el bien del partido. Y cambiando de tema, más de 200 policías y guardias civiles se han quitado la vida en la última década. El porcentaje de suicidios en las fuerzas de seguridad sigue siendo un 60% superior al resto de la población. Hemos querido hablar directamente con las víctimas de esta problemática. Primero, que no nos traten como un uniforme sin cara, ni rostro, ni nombre y apellidos. Somos personas de carne y hueso, que realizamos acciones extraordinarias para las cuales nos preparan, pero que la gestión emocional, por la escasez o inexperiencia de los diseños curriculares de las academias de policía de función pública, no estamos preparados para gestionar esas acciones extraordinarias. En mis peores 20 minutos, cuando mi espalda, después de haber sido declarado víctima del terrorismo, me jugó una mala pasada, y acabé con 3 operaciones de columna en una silla de ruedas, no vi más opciones que no querer seguir sufriendo. Nadie a las cuales yo había dado lo mejor de sí mismo o de mí mismo se acordó de mí en ese momento. Actualmente tampoco. Actualmente nadie me ha dado las gracias por los 23 años dedicados al servicio a la ciudadanía. Nos encontramos con que el policía tiene muy pocas oportunidades, fuera de lo que la gente piensa, para poder ventilar todas esas situaciones emocionales de estrés intenso que vive. Aparte de que también se suele desconocer que dentro de los mismos cuerpos policiales se dan muy pocas oportunidades para que esto tenga lugar. Pensemos simplemente en el contrasentido que tiene. Imaginemos la preparación psicológica que tiene, por ejemplo, un deportista de élite, la preparación que tiene para enfrentarse a situaciones de estrés que le suponen la competición, etc. Y pensemos, por otro lado, qué preparación psicológica tiene un policía, que se va a enfrentar cotidianamente a situaciones que ni usted ni yo seguramente vamos a ver en nuestra vida o vamos a ser testigos alguna vez en nuestra vida. Aumentan los suicidios entre los agentes de policía, mientras el ministro Marlaska mira para el otro lado. Las cifras son alarmantes y ponen de manifiesto que se trata de un problema al alza. El suicidio entre las filas de la Policía Nacional y la Guardia Civil es un problema que existe, pero que carece de una respuesta por parte del Ministerio del Interior. Hoy, 7NN ha querido tratar el tema en profundidad. La tasa de suicidios en 2022 desciende un 21,4% respecto al año pasado, pero empata con el peor dato registrado antes de que llegase la pandemia. En total, 26 agentes se han quitado la vida en 2022. Alberto Martín, policía jubilado y fundador de la asociación A Punto Preventiva del Suicidio Policial, llegó a planteárselo. En mis peores 20 minutos, cuando mi espalda, después de haber sido declarado víctima del terrorismo, me jugó una mala pasada, y acabé con 3 operaciones de columna en una silla de ruedas, no vi más opciones que no querer seguir sufriendo. Nadie a las cuales yo había dado lo mejor de sí mismo o de mí mismo se acordó de mí en ese momento.
Quieren que le traten como merecen. Primero, que no nos traten como un uniforme sin cara, ni rostro, ni nombre y apellidos. Fernando Pérez Pacho, psicólogo clínico, señala que los policías están desamparados. Nos encontramos con que el policía tiene muy pocas oportunidades, fuera de lo que la gente piensa, para poder ventilar todas esas situaciones emocionales de estrés intenso que vive. Aparte de que también se suele desconocer que dentro de los mismos cuerpos policiales se dan muy pocas oportunidades para que esto tenga lugar. Desde el sindicato Alternativa Sindical de Policía llevan años denunciando esta situación, pero insisten en que el propio Ministerio del Interior parece hacer oídos sordos. Pues es un poco vergonzoso que llevemos años denunciando que se estudie la problemática, que se estudie el por qué lleva a los compañeros a esa situación y que se estudien las causas y se prevengan las causas para evitar los suicidios policiales, ya que somos el colectivo que triplicamos cualquier colectivo a nivel nacional en la tasa de suicidios. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de suicidios entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es de casi el triple que entre la población general, un problema que genera pérdidas cada año y que el Gobierno no parece buscar una solución. Más cosas. Primeros días sin mascarillas en el transporte público. Ya no es obligatorio su uso en estos espacios tras el visto bueno del Consejo de Ministros. Los viajeros no están obligados a llevarla. Es una medida que llega después de 3 años de obligatoriedad. Los expertos venían pidiendo la retirada de las mascarillas desde hace tiempo y los ciudadanos también. Pero atención, porque las mascarillas siguen siendo obligatorias en farmacias y centros de salud. Pero ahora, al menos los viajeros pueden ir más tranquilos a sus lugares de trabajo sin necesidad de usarla. Que ya todo el mundo a tu alrededor la tiene quitada, así que no tiene mucho sentido, pero bueno, de momento la sigo teniendo. Me la pongo, como ves, porque no me fío todavía. Yo creo que todavía hay un virus y que hay peligro. Ya cada uno es muy libre de cumplir o no cumplir las normas. Yo no lo he hecho por cumplir o no cumplir. Yo creo que era necesario y por eso la mantengo. Yo creo que sería ya momento de acabar con la obligación y ya está. Porque ya veo que la mayoría de la gente o no lo lleva o pasa de ella. Lo espero hace mucho tiempo que quitamos, todo ya está. ¿Usted la lleva, no la lleva? No, ya, basta ya. Las labores de rescate tras el terremoto continúan en Turquía y Siria. Cada vez son menos las posibilidades de encontrar supervivientes. Las autoridades confirman la muerte de más de 20.000 personas. Las autoridades de Turquía han elevado este viernes a más de 18.300 los muertos a causa de los terremotos registrados el lunes en el sur del país, cerca de la frontera con Siria, un país en el que también han muerto casi 3.300 personas según los últimos balances. La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias dependiente del Ministerio del Interior turco ha detallado que hasta el momento se ha confirmado el fallecimiento de 18.323 personas, antes de agregar que el número de heridos asciende ya a más de 74.000, según ha recogido la agencia estatal turca de noticias. Durante la madrugada, los servicios de emergencia han continuado rescatando a personas de debajo de los escombros cerca de 100 horas después de los seísmos. Una tarea cada vez más complicada, puesto que el tiempo estándar que un ser humano puede permanecer sin la ingesta de agua o comida en desastres como este es de 72 horas. Mientras continúa el trabajo de los servicios de emergencia, las autoridades turcas han prometido tomar medidas contra la negligencia en la construcción de viviendas, ya que se sospecha que la mala edificación de las mismas haya influido en el elevado número de muertes. El mundo entero se ha movilizado para enviar ayuda a Turquía y Siria. Desde España son ya muchos los organismos oficiales que están enviando recursos. Uno de los últimos en sumarse ha sido el Consulado turco en Barcelona. Desde ahí han impulsado una campaña de recogida de materiales para ayudar a los afectados de la crisis humanitaria. Y para acabar, un apunte económico. Preocupantes datos de absentismo laboral en nuestro país. Más de 1 millón de españoles no acude a trabajar a diario. Esto supone grandes pérdidas económicas para las empresas.
Más de 1 millón de españoles no acuden a trabajar y 267.000 no lo justifican. Según el último informe de Randstad, el segundo sector en España con más absentismo es el de las actividades sanitarias. Este problema supone la pérdida de casi el 6% de las horas de trabajo pactadas. Desde que llegó la pandemia, las bajas médicas en las empresas han subido sin cesar. Y este ha sido el motivo por el que muchas de ellas se han visto enfrentadas a malas épocas o incluso se han visto obligadas al cese de su actividad, puesto que deben abonar la prestación económica al trabajador. Las comunidades autónomas con más absentismo son País Vasco con un 7,2%, Galicia con un 6,5% y Canarias con un 6,4%. Las que menos son Baleares con un 5,1%, La Rioja con un 5% y Madrid, que está la última en el ranking, con un 4,8%. En cuanto al tipo de industria, el sector que encabeza la lista es el de juegos y apuestas, con un 9,6%, seguido de sanidad con un 9,3% y la asistencia en establecimientos residenciales con un 9,2%. Pues hasta aquí la actualidad en 7 días. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.